un amigo de la casa, es el justamente secretario general de los trabajadores de la salud privada. Bienvenido a la mañana de contacto inicial. Adrián Belomi, ¿cómo te va? Walter y Martín, te saludamos. Buenos días, Martín, Walter y a toda la audiencia. De edad, perdón por la difonía, ¿no? No hay problema. Eso también tiene que ver, Adrián, y te lo digo en público, es el pucho, mi querido, Hay que aflojarle porque es el vicio que nos está llevando a muchos, a eso también. Mi querido, vamos a hablar un poquito sobre la actualidad gremial, porque mañana también en la ciudad de Resistencia llega un referente del peronismo. ¿Y cómo lo podemos presentar? Del peronismo disidente, del peronismo encolumnado, digamos. Llega Guillermo Moreno, Adrián, y lo traen ustedes, la CGT. Bueno, a ver, todo aquel que se sabe peronista, ¿no? Que entiende el peronismo, sabe que el peronismo es más que un partido, ¿no? El peronismo es un movimiento nacional popular, y que dentro de ese movimiento nacional popular existen diferentes vertientes, ¿no? Diferentes miradas, diferentes espacios, más allá del propio sello del Partido Justicialista, ¿no? Creo que el Partido Justicialista es imposible abarcar la cantidad la estructura partidaria, es imposible que abarque la cantidad de peronistas que somos en la Argentina y en la provincia. Y así como en su momento recibimos al compañero Quintela, gobernador de La Rioja, bueno, este compañero que viene pregonando una idea similar a la que los trabajadores tenemos, lo vamos a recibir mañana. Todos sabemos, conocemos quién es Guillermo Moreno, conocemos de sus principios, conocemos de sus ideas. Entonces mañana lo vamos a recibir, aparte que él mismo haya planteado visitar la casa de los trabajadores. O sea, la gente que lo representa él acá en la provincia nos vino a ver con la intención de visitarlos, y como todos sabemos, la CGT es una organización que nuclea a los trabajadores, que es de puerta abierta. Por eso mañana lo vamos a recibir con mucho gusto a este compañero, para la finalidad de intercambiar ideas, intercambiar posturas y escucharnos mutuamente, ¿no? Adrián, ciertamente, bueno, Guillermo Moreno tuvo, como decís vos, una postura muy intransigente con el gobierno también de Alberto Fernández. Muchas veces lo ha criticado diciendo que Alberto no era peronista y que era justamente un demócrata dentro de la fila del peronismo, y que, bueno, evidentemente así también lo trató durante toda su gestión. Mañana en esta charla, ¿qué se va a hablar específicamente? ¿Se va a hablar de una reflexión general, digamos, de lo que tiene que ver con el gobierno actualizado, o también va a haber autocríticas también puertas adentro? Yo creo que, a ver, creo que Guillermo Moreno no tiene por qué hacer autocrítica, porque no fue parte del gobierno nacional anterior, ¿no? Ahora, ya creo que ha sido lo suficientemente crítico durante todo este tiempo. Creo que hoy la postura pasa por tratar de reconstruir algo, ¿no? O sea, porque trancarnos en la discusión de todo lo que se hizo mal, creo que acá en la provincia de a poco también se está dando. Creo que a nivel nacional no hay una autocrítica por quienes nos gobernaron. Esa es otra situación, ¿no? Ahora, este compañero viene a plantear la posibilidad de una reconstrucción, y que haya mirado al movimiento obrero para esa reconstrucción. Habla muy bien del compañero, ¿no? Habla muy bien de sus principios como justicialista. Por eso mañana lo vamos a recibir. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Walter Mejulín te saluda. Hola, Walter. Te consulto sobre este, digamos, controvertido impuesto a las ganancias que se vuelve a aplicar. Bueno, en este caso la FIP, gracias a Dios, salió a decir que no va a ser retroactivo, digamos, sino que se va a pagar únicamente con los sueldos de julio. Pero esto perjudica y mucho al sector salarial, digamos, porque consideran que el salario es una ganancia cuando no lo es. Desde ATSA y desde la parte de CGT, ¿cómo lo analizan ustedes a esta vuelta, digamos, de este impuesto que no fue aprobado, lamentablemente, por las dos cámaras en la Argentina? No, bueno, a ver, esto nosotros advertíamos desde un primer momento de que esto era posible que ocurra. A ver, yo no sé Milei con qué cara se va a cortar el brazo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a mirar a los trabajadores a la cara? Porque la manera que nos mintió, la manera que... a mí no me mintió, les mintió un montón de trabajadores diciéndole que se iba a cortar el brazo antes de poner el impuesto a la ganancia como otros impuestos, ¿no? Y hoy ese enamoramiento que la gente tenía de a poco se va
se va disipando, y justamente una de estas es la situación del impuesto a la ganancia. Esto era sabido, de que en algún momento, no es la primera vez que Sturzenegger, Bullrich y compañía le meten la mano en el bolsillo a la gente. Ya pasó, allá por los 2000, pasó en la época de Macri y ahora está volviendo a ocurrir lo mismo, es el impuesto al pobre, ¿no? O sea, creo que esto con ustedes lo charlamos en su momento, donde la gente iba a empezar a ver, y por tanto que no la ven, iban a empezar a ver lo mal que este gobierno nos podía causar a los trabajadores. Bueno, está la clara que en breve se van a empezar a ver las afecciones, ¿no? Hay una gran parte del mundo asalariado que todavía no entra en ese target, digamos, porque estamos hablando de montos cercanos al 1.800.000, estamos hablando de que cerca de 1 millón de trabajadores van a volver a pagar el impuesto a la ganancia en julio, pero en agosto, septiembre, donde la mayoría de las organizaciones sindicales tenemos que volver a renegociar paritarias, seguramente vamos a ser alcanzados por el impuesto. Y a eso sumarle que obviamente los trabajadores, con tal de no tener pérdidas, van a empezar a tratar de informalizar cualquier tipo de ingresos que tengan. O sea, esto va a ser muy contraproducente, ya lo vivimos, fue una gran lucha que por suerte el año pasado la pudimos ganar, y lamentablemente con este gobierno la volvimos a perder. Adrián, dentro de lo que es justamente este impuesto a las ganancias restrictivos, ya hay gremios como por ejemplo el de la bancaria que judicializó ya este impuesto. Es una postura de la CGT. Cada organización sindical, dependiendo la afección que tenga sobre este impuesto, lo va a plantear judicialmente. Por otra parte, te pregunto, vos lo nombraste recién a Sturzenegger, cuando ya viene haciendo un saltimbanquing en distintas gestiones gubernamentales del país, ya anunció que va a haber, digamos, el cierre de más de 60 organismos del Estado, lo que va a significar otra vez otra andanada de despidos en organismos públicos del Estado. Lógicamente que eso... Sturzenegger, desde que está metido en los diferentes gobiernos, cuando estuvo metido, siempre lo hizo para romper el Estado. O sea, es el que viene con la verdadera motosierra. Ahora le pusieron, formalizaron su labor dándole un ministerio de desregulación, o sea, ministerio de rompe todo. Bueno, esto va a ser catastrófico. Hay cuestiones que entendemos son necesarias reorganizar. Sabemos que hay sectores que no están tal vez cumpliendo una función como para las cuales fueron creadas, pero eso hay que corregirlo, no destruirlo, ¿no? Pero bueno, sabíamos que esto iba a pasar. Correcto. Adrián, en lo que tiene que ver también con formular, digamos, estos temas, digamos, de importancia justamente a nivel nacional. Vos decías es la CGT la que de alguna manera designó que cada organización libere, digamos, a medida que se vaya produciendo, digamos, las dificultades, digamos, las acciones que deban, obviamente, comparecer en la justicia. Recién también hablamos con el sector gremial docente, y ellos también, bueno, no se ven alcanzados, digamos, por el tema del impuesto a la ganancia, pero de alguna manera sí digamos, en cargos superiores. Es decir, están todos, digamos, bajo la misma mira, digamos, de alguna manera ir pasando, digamos, por la justicia a medida que vaya avanzando, digamos, este impuesto. A ver, es lo que te decía recién, hay muchos sectores que todavía no han sido alcanzados, ¿sí? Que seguramente en las próximas paritarias sí lo serán. Ahora, también no solamente queda la alternativa judicial, sino también queda la alternativa gremial, porque nosotros de alguna manera vamos a tener que compensar esa pérdida que vamos a tener con el pago del impuesto, ¿no? Entonces, no te extrañe, como en su momento lo hizo la bancaria, de poder de alguna manera, gremialmente, con los empleadores, con las cámaras empresariales, buscar alternativas para que el poder adquisitivo del salario no se vea de todo afectado con este impuesto. Recién también la asociación... Sí, la Asociación Médica Argentina también esbozó un comunicado esta mañana,
por el mismo problema también, Adrián. ¿Y ellos están contemplados dentro de la CGT? No, lo que pasa es que ahí se divide en varios sectores y tiene que ver más que nada con que en su momento, cuando todavía estaba el impuesto a la ganancia, se había quitado que el pago sobre las horas extras, sobre las guardias que hacían de más en los hospitales o en las clínicas, bueno, eso obviamente queda todo atrás, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía hace un ratito, el nivel de informalidad que se va a dar ahora, sobre todo en la cuestión médica, va a ser enorme, porque si imagínate, un médico tiene que hacer guardias un fin de semana o un feriado en un hospital y se ve alcanzado por el impuesto, no va a querer hacer guardias en los hospitales o en los sanatorios. Entonces va a ocurrir de que te vas a quedar sin médicos para la atención de las guardias, por ejemplo. Correcto. Pasa un poco por ahí, ¿no? Correcto. Adrián, te consulto si estás anoticiado sobre, digamos, esta decisión que tomó el gobierno y que fue anunciado en la jornada de hoy, de dar de baja el programa Médicos Comunitarios por irregularidades en la entrega. Sobre todo dice que en este caso, bueno, el dinero que se mandaba, digamos, para estos médicos prácticamente terminaban en otras personas, digamos, que nada que ver con la función, digamos, de un digamos, profesional de la medicina. Esto señala que se brindaba, digamos, 2.368 becas en las cuales operaban como sobresueldos, ya que muchas de ellas estaban destinadas a empleados de 70 municipios del país. Y bueno, en este caso, tras hacerse las auditorías, se encontraron que 298 becarios dentro de los profesionales de salud se detectaron profesores de historia, comunicadores sociales, abogados, arquitectos y hasta diseñadores gráficos cobrando estas becas que estaban destinadas a los médicos. A ver, de ser así, vamos de nuevo. O sea, una cosa es plantear que algo esté mal hecho, hay que corregirlo, ¿no? Ahora, si está mal hecho tampoco hay que destruirlo. O sea, si hay becas que están destinadas a cierto sector laboral, hay que hacerlo legal a ese sector laboral, no decir, bueno, rompo todo, no le doy nada a nadie. O sea, con ese mismo criterio le pisaron la cabeza a las provincias cortándole las coparticipaciones. Uh-huh. Con ese mismo criterio pisaron todo. O sea, vamos a hablar de las becas y los lingotes de oro que se fueron a Londres, nadie dice nada, ¿viste? Entonces estamos regalando la joya de la abuela, empeñando la joya de la abuela y nadie dice nada. Entonces eso también hay que mirar un poco, ¿no? Correcto. Adrián, ahí quería también detenerme sobre el punto del Pacto de Mayo, que finalmente se firmó este mes de julio allí en la Casa de Tucumán, previo o ya directamente en las primeras horas justamente del 9 de julio, recordando nuestra fiesta de independencia. En lo personal creo que es una pantomima por parte de los gobernadores para darle el gusto al gobierno nacional. Vamos, nos sacamos la foto, le damos el gusto al loco uh-huh. y que nos mande la coparticipación. Porque después para mí fue todo sinceramente un circo sin resolución alguna, ¿no? Y de la opinión de... Sí. ¿A alguien le cambió la vida que se hayan juntado en Tucumán a las 12 de la noche con el frío que hacía? Uh-huh. ¿Para qué? Adrián, y de la opinión de Pablo Moyano, que dijo que van a ir por las cabezas de los legisladores, e inclusive también de la banca propia del peronismo que finalmente acompañaron este proyecto. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, ese tipo a ver, todos lo conocemos a Pablo Moyano, y lógicamente, puertas para adentro, el oficialismo deberá pedir explicaciones a aquellos actores que a través del justicialismo llegaron a esas bancas, ¿no? Así que ahora de ahí a plantear algo un poco más extremo, yo soy un poco más medido al respecto, pero no es la primera vez que ocurren situaciones como esta, tanto de un lado como del otro. Ahora es lógico que se le pida explicaciones a quienes entendamos, creemos son unos traidores, ¿no?, a los intereses del pueblo argentino. Adrián, te voy a sacar ya del ámbito nacional y vamos nuevamente a ATSA. ¿Ustedes están en elecciones de delegados actualmente?
Es así, estamos en pleno proceso de los delegados de base, son los delegados de empresa. Nosotros tenemos cerca de 70 empresas que están renovando su representación sindical interna, es toda la provincia, y bueno, estamos en ese proceso en este momento. Por último, Adrián, ¿tenés alguna opinión formada, obviamente, sobre estos informes que han salido a la luz sobre pensiones truchas, pensiones por discapacidades y sobre todo aquí en el Chaco, que algunas de estas fueron otorgadas, digamos, en localidades como por ejemplo Tacopozo, que tiene más gente discapacitada con pensión que ciudadanía, por ejemplo? A ver, esto no es nuevo y no es que haya pasado solamente con este gobierno. Te llevo a la otra punta de la provincia, te llevo a Juan José Castelli y toda la zona. Creo que nunca, lamentablemente, se destapó las pensiones por Chaga de la época de Rosas, ¿viste? Así que me parece bien que se esté investigando y me parece bien que se corrija, ¿no? Correcto. Adrián Melomi, secretario general de Atesa Sanidad y también integrante de la CGT Chaco, muchísimas gracias por este extenso, pero muy nutritivo charla, obviamente, para con nosotros de la mañana de Contacto Inicial, ¿sí? Gracias a ustedes, que tengan muy buen Un abrazo. Hasta luego.